Continuar con el capítulo número 2 de este libro, Feminismo para principiantes, de nuestra autora Nuria Varela, y que se llama La primera ola, comienza la polémica. No conozco casi nada que sea de sentido común. Cada cosa que se dice que es de sentido común ha sido producto de esfuerzos y luchas de alguna gente por ella. Esta es una nota introductoria de Amelia Valcárcel. Gracias, Vitro, muchas gracias. Ni yo hice tan feliz. Al siglo XVIII se le conoce como el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces y de las sombras. La Ilustración y la Revolución Francesa alumbraron el feminismo, pero también su primera derrota. La vida de las primeras feministas es un buen ejemplo de ello. En 1791, Olympia de Gouges escribía la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Es bien importante tratar de entender el concepto de ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadana, se podría entender que son personas que habitan dentro de una ciudad, dentro de, entre comillas, lo civilizado. Pero bueno, entendemos que son quienes están regidos por leyes y que si están regidos por leyes, también tienen que estar supeditados a entenderles como seres humanos, no solamente aplicar las leyes nada más porque sí, hay que entender que para aplicar esas leyes pues son seres humanos, y esto es lo que Olimpia, como las sufragistas y muchas luchadoras sociales, están declarando como los derechos de la mujer y de la ciudadana. Por eso cuando un servidor público en nuestro país, en México, yo digo que en cualquier lado del mundo, se tendría que dirigir a nosotras y a nosotros como ciudadano, ciudadana. ¿Por qué? Porque ahí cae el peso tanto de las leyes, de reconocer los derechos humanos y de muchos otros derechos y luchas sociales. Por eso es bien importante entender, saberse ciudadano, con derechos y con obligaciones. El concepto es muy clave, es muy importante. En el artículo 10, la escritora francesa declaraba: la mujer tiene el derecho a ser llevada al cadalso y del mismo modo el derecho a subir a la tribuna. Esto es lo que les mencionaba. Así como a las mujeres susceptibles de tener derechos y obligaciones, está supeditada como parte de la ciudadanía a ser castigada por sus actos, pero también a su vez tener derecho a la tribuna, al espacio de la política dura, de la política incluso institucional y demás, ¿no? No solamente existe la política institucional, sino la política social. Entonces, sí se nos aplican como ciudadanas o como mujeres las obligaciones, pero bueno, ¿y nuestros derechos como para cuándo? Decía Olimpia allá en 1791. ¿Por qué? Ok. En su artículo 10, esto no lo dice, y eso fue exactamente lo que le pasó. Olimpia fue guillotinada en 1793, aunque nunca subió a ninguna tribuna y no porque no lo hubiese intentado. Lo más importante, bueno, entre las cosas más importantes es que sí subió a una tribuna histórica, ¿no? Y tan histórica que en el 2026 las seguimos nombrando, las seguimos entendiendo, las seguimos estudiando y las seguimos visibilizando. No subió en una tribuna como tendría que haber sido en su época para seguir sembrando los derechos de las mujeres, pero sí, históricamente hablando, su discurso tiene tanta valía como el de antes. Un año antes era la inglesa Mary Wollstonecraft quien escribía Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerada la obra fundacional del feminismo. Wollstonecraft moría también simbólicamente a causa de una infección tras haber dado a luz a una niña. Obviamente, otra vez las cuestiones de género están involucradas en ello. Esta es una pequeña introducción al capítulo de la segunda ola. Y el joven cura dijo: la mente no tiene sexo. Antes del nacimiento del feminismo, las mujeres ya habían denunciado la situación en la que vivían por ser mujeres y las carencias que tenían que soportar, que se tienen todavía que soportar. Esas quejas y denuncias no se consideran feministas,
puesto que no cuestionaban el origen de esa subordinación femenina. Tampoco se había articulado siquiera un pensamiento destinado a recuperar los derechos arrebatados a las mujeres. No se podía vislumbrar, no se entendía que se les hubiese arrebatado a la fecha. A partir del Renacimiento, que es cuando se transmite el ideal del hombre renacentista, que lejos de ser un ideal humano, solo se trataba de un ideal masculino. Se abre un debate sobre la naturaleza y los deberes de los sexos. Un precedente importante es la obra de Christine de Pizan, La ciudad de las damas, escrita en 1405. Por eso les digo que es bien importante saber de historia, saber de procesos socioculturales, sociohistóricos, para saber qué ya se ha trabajado, quién fue, quién no, qué camino ya sembraron los demás detrás de nosotros. Y cuando uno entiende que hay procesos sociohistóricos, sabe que entiende que el conocimiento es tan vasto y que lo que podemos entender en nuestro tiempo y nuestro espacio, en nuestro contexto, llega a ser muy pequeño. Entonces, si nosotros sabemos que nos ubicamos en un tiempo-espacio determinado y que detrás de nosotros y que alrededor de nosotros o nosotras hay muchísimas más experiencias, no nos vamos a sentir únicas ni únicos, ¿no? Vamos a entender nuestra propia dimensionalidad y eso pues nos quita muchísimo peso incluso. Entonces, estamos hablando de la primera ola. Aquí quiero resaltar, a partir del Renacimiento, que es cuando se transmite el ideal del hombre renacentista, que lejos de ser un ideal humano, solo se trata de un ideal masculino. Por eso siempre se dice, hay gente necia que no quiere entender procesos históricos, conceptos, que dice, ¿para qué dicen mujeres y hombres? Buenos días a todas y a todos, presidenta, por si se dice presidente. ¿Por qué? Porque a partir de estos ideales y estos prototipos muy eurocentristas en la Europa del Renacimiento se hizo este ideal de hombre renacentista, ideal de lo masculino como si fuese la humanidad, no se nombra a lo femenino, incluso a la diversidad sexual. Entonces, no, hablar de hombre no debe envolver a los dos sexos ni a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, otra vez tenemos todo esto introyectado como si fuera ahistórico. Cuando entendemos procesos históricos, es ahí donde sabemos a partir de qué parámetros podemos disgregar, podemos saborear, podemos desmenuzar todo eso que creemos que es histórico y es ahistórico. Es que así ha sido siempre. No, hay un principio y puede haber un final o una modificación. Ay, por ahí vi a Rebe. Hola Rebe, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí te vi. Ay, creo que sí te vi. ¿Cómo estás? Buenas noches. Christine de Pizan es una mujer absolutamente inusual para su época. Nació en Venecia en 1364. Aunque cuando tan solo tenía 4 años, su familia se trasladó a Francia y allí se educó y vivió hasta su muerte. Estamos hablando de 1364. Es la primera mujer escritora reconocida, dotada además de gran capacidad polémica, lo que le permitió terciar a los debates literarios del momento. Christine de Pizan roturó un terreno que transitarán además de las místicas. Las místicas son aquellas mujeres que escribían, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila me parece que es la primera mística que dialogaba intelectualmente, una intelectualidad de su tiempo, 1600, 1700, con la teología de ese entonces, enfrentaba discursos teológicos bajo una mirada femenina, no feminista, sino una mirada femenina, dialogaba con lo teológico, con lo divino, o sea, con el pilar del pater familia, del patriarcado, que es las religiones. La religión, toda religión, no hay ninguna que no sea del pater familia. Entonces, las místicas, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, para quienes no la conozcan, tiene tiene varios libros, pero hay una estatua muy famosa de ella que se llama... no me acuerdo ahorita cómo se llama. Está de hecho en el Vaticano. Ella está en el éxtasis.
ella está en éxtasis, o sea, es una estatua en donde la está penetrando un arcángel que se puede interpretar por sus escritos, que es el mismo Dios, o un enviado divino, y la está penetrando con una flecha, y ella tiene, el ángel la tiene en brazos, una pose muy sensual, y ella tiene la cara de estar en pleno orgasmo. Por eso son muy importantes y muy interesantes las místicas, porque ellas se enfrentaron, ahora sí, de tú a tú, al pilar de lo que es el paterfamilia, que son las religiones, ¿no? Y más la judeocristiana, no se diga. Las humanistas del Renacimiento y destacadas poetisas. En pleno siglo XIV, esta mujer, hija de un astrónomo, estamos hablando de Christine de Pizan, hija de un astrónomo, casada cuando tenía 15 años con un hombre 10 años mayor que ella, se queda viuda cuando apenas había cumplido los 25 años y al cargo de sus 3 hijos, su madre anciana y una sobrina sin recursos. En La ciudad de las damas, un texto de ella, reflexiona cómo sería esa ciudad donde se habría ni guerras ni el caos promovidos por el hombre. Cristina asegura que su obra nació tras haberse hecho una serie de preguntas clave. Así relata en el primer capítulo de su ciudad, como hojeando un librito muy ofensivo contra las mujeres, se puso a pensar. Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres clérigos y laicos a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Agarren cualquier Biblia, cualquier texto religioso, y ahí está muy claro eso. ¿Y por qué los textos religiosos? Porque la religión y el Estado son uno mismo, antropológicamente hablando, es uno de los pilares para asentar lo que llamamos ciudadanía, civilización, etc. Entonces, los escritos más viejos no están exentos de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz. Si creemos a estos autores, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y males. O sea, siempre se culpa a la figura femenina y a la mujer, ¿no? De todos los males. La autora decide fiarse más de su experiencia que de los escritos masculinos, y con esa idea escribe La ciudad de las damas. En ella defiende la imagen positiva del cuerpo femenino, algo insólito en su época, y asegura que otra hubiera sido la historia de las mujeres si no hubiese sido educadas por hombres. Sorprendentemente elogia la vida independiente y escribe: «Huid, damas mías, huid del insensato amor con que os apremian, huid de la enloquecida pasión, cuyos juegos placenteros siempre terminan en perjuicio vuestro». En sus libros fundamentalmente políticos de instrucción moral, civil y jurídica e históricos, o sea, para que vean la gran escritora que era, se aventó temas políticos de cuestión moral, civil, jurídica e históricos, o sea, nada más. Cristina abordó temas como la violación o el acceso a las mujeres al conocimiento. No las mujeres si tenían o no conocimiento, las mujeres al acceso al conocimiento. Ojo, Y en su época se la consideró como la primera mujer que se atrevió a rebatir los argumentos misóginos en defensa de los derechos de las mujeres. No sé si hay mucho chavillo, mucho hombrecillo por ahí, pequeño en raciocinio. Este tipo de figuras históricas, mujeres casi no las nombran o no las nombran, ¿verdad? Generalmente tampoco esta gente rabiosa, estos machistas rabiosos, ni siquiera se ponen a ver, oye, ¿de dónde viene esto? A lo mejor hasta para atacar o para no argumentan, para opinar. Recordemos que opinión y argumentación o crítica es diferente. Yo nunca he oído a uno de esos batillos que hable de Christine Pizan, ¿no? Generalmente se van por la tangente o en lo superficial. Ya en su época se la consideró como la primera mujer que se atrevió a rebatir los argumentos misóginos en defensa de los derechos de las mujeres. De Pizan falleció a los 66 años en la abadía de Passy. La ciudad de las damas se adjudicó un boccaccio hasta 1786.
cuando otra mujer, Louise de Keralio, recuperó para Christine de Pizan la autoría de su libro. La historia no enterró a esta mujer excepcional, pero sí lo hizo con muchas otras. En ese debate sobre los sexos que arranca el Renacimiento se enfrentan dos discursos, el de la inferioridad y el de la excelencia. Nunca llegan a ponerse de acuerdo, pero ninguno duda de que las mujeres han de estar bajo la autoridad masculina. Por eso aún no hablamos de feminismo. Todavía no estamos en la cuestión político-social del feminismo, ¿no? Estamos viendo las mujeres que impulsaron, y como dice aquí el texto, cuántas mujeres, cuántos textos no se habrán quemado, no se habrán olvidado, no se habrán castigado de mujeres que pensaban en sí mismas y en las congéneres. De toda esa disputa, la historia apenas ha respetado los textos femeninos o aquellos que defienden a las mujeres, pero se ha llegado hasta nuestros días la reacción a ellos. Como señala Ana de Miguel, con obras tan espeluznantemente misóginas como Las mujeres sabias de Molière o La culta latiniparla de Quevedo. Bueno, obviamente iba a haber también, el sistema se iba a defender a sí mismo por medio de otras mujeres, porque todas y todos estamos en el sistema del paterfamilia. El chiste es tratar no tanto de salir, porque no todo el sistema del patriarcado está mal, no todo, ojo con eso, hay que ser como muy específicos en esto, muy específicas, no todo, pero pues la mayoría sí nos jode, ¿no? Entonces, no es que las mujeres per se tienen que saber de feminismo, es un pedo muy cabrón saberse en esas estructuras, saberse, una cosa es saberse y otra cosa es salir, transformar y como dice Derrida, pues hacer una deconstrucción de ello, ¿no? Entonces, es que ya ven, ninguna de las mujeres se apoya, porque todas y todos estamos en el mismo sistema. No es fácil salir de la cueva de Platón, por eso también es interesante o importante que sepamos, aunque sea un poquito de filosofía. Hola, M, ¿cómo estás? Estamos en eso, para todos no, apenas estamos en el de principiantes, apenas. Ya después, terminando este libro, seguimos con ese. Gracias, M. En ese medio de esa polémica sobre los sexos, cuando aparecen los escritos de Pauline de la Barre, este filósofo, como señala Rosa Cobo, siendo un joven cura de 26 años, publica en 1671 un libro polémico y radicalmente moderno titulado La igualdad de los sexos. Siguiendo a Cristina Sánchez, Pauline de la Barre es un filósofo cartesiano que por sus ideas merece ser considerado un adelantado del discurso de la Ilustración. En sus obras, subraya Sánchez, aplica los criterios de racionalidad a las relaciones entre los sexos, anticipándose a las ideas principales de la Ilustración. Critica especialmente el arraigo de los prejuicios y propugna el acceso al saber de las mujeres, como remedio a la desigualdad y como parte del camino hacia el progreso y que responde a los intereses de la verdad. O sea, es que esto ya para quienes están un poco salidos de las estructuras, o si quieren llamarlo del sistema o de la Matrix, por decirlo de alguna manera más moderna, empiezas a ver estas desigualdades, no solamente mujeres, hombres. Entonces, ¿por qué? Aquí la pregunta clave me parece que de Pauline de la Barre, un filósofo cartesiano que era sacerdote. ¿Por qué un sacerdote empieza a entender esto de la desigualdad de los sexos? Porque quienes tienen acceso a la información, quienes tienen acceso a las letras, al conocimiento, y que ese mismo conocimiento hace que te ruede la piedra, empiezas a ver las disyuntivas, empiezas a ver los huecos. Por eso es bien importante, pues leer, ¿no? Documentarse, entender, tratar de ver todos los puntos de vista. Por eso muchos de los grandes pensadores, detractores de grandes ideas, pues también provienen mucho de la religión, ¿no? Y después de las universidades, que la religión de una u otra manera empieza a dar con el conocimiento, con las universidades. Pauline de la Barre publicó otros 2 textos sobre el mismo tema en los 2 años siguientes. La educación de las damas para la conducta del espíritu en las ciencias y las costumbres, y la excelencia de los hombres contra
la igualdad de los sexos. Supóngome yo, por cuestiones de género, que Paulin de la Barre, porque era sacerdote y porque era hombre, habrá escrito estos textos que pues era a favor de las damas, dice, de las mujeres, no se le habrá castigado tanto. No dije tanto porque pues obviamente con un señalamiento de esto sí lo habrán visto raro, así de ya se le botó la canica, pero no se le va a castigar tanto como a otras mujeres que escribían de ello, ¿no? En el primero, su intención era mostrar cómo se puede combatir la desigualdad sexual a través de la educación. Y en el segundo, quiso desmontar racionalmente las argumentaciones de los partidarios de la inferioridad de las mujeres. Porque estos libros, porque este autor, Paulin de la Barre, o Paulin de la Barre, no lo nombran los machistas, los que se creen muy intelectuales, ¿por qué no nombran este tipo de autores? Ahí no conviene. De la Barre hizo célebre la frase, la mente no tiene sexo, e inauguró una de las principales reivindicaciones del feminismo, tanto en su primera ola como en la segunda, el derecho nada más y nada menos que a la educación. Pero no solo eso, el que fuera uno de los fundadores de la sociología, chulada, también defendía algo aún mucho más moderno. Una idea parecida a la que siglos más tarde se desarrollaría con el nombre de discriminación positiva. Paulin de la Barre parte de la idea de que las mujeres como colectivo social históricamente se les ha arrebatado todo lo que era suyo, así que el filósofo escribe lo siguiente, 2 puntos. Además de varias leyes que fueran ventajosas para las mujeres, prohibirá totalmente que se les hiciese entrar en religión a su pesar. Por favor, a fuerzas, en mi caso, mi familia a huevo me hizo entrar en la religión. Y eso mismo hizo que yo me hiciese atea. En fin, por ahí vi que alguien mandó un mensajito al WhatsApp. Hola, alguien me mandó un mensajito al WhatsApp. Ahorita te mando el link para que entres al grupo de WhatsApp. Sí, nada más dame chancecita, acabo este live y les mando. Bueno, ahí estamos en el capítulo número 2 de este librazo. Déjenme ver si aventamos hoy el capítulo. Sí, hoy nos aventamos el capítulo 2. Recuerden que todos estos lives los estoy subiendo a mi canal de YouTube para quienes no lo hayan visto, y le quieran dar una repasada al texto. Ahí va a estar en el canal de YouTube. Vamos a continuar. Eres tú. Sí, déjame terminar y te mando el link, ¿no? Porfis. Los cuadernos de quejas. No lo hemos estudiado en el colegio, pero aquellos grandes principios con los que la Ilustración y la Revolución Francesa cambiaron la historia, libertad, igualdad y fraternidad, pues no tuvieron nada que ver con ¿quién? Las mujeres. Todo lo contrario, las francesas y todas las europeas salieron de aquella gran revuelta peor de lo que entraron. Por eso hay que reescribir la historia. Por eso mis compañeras y compañeros, principalmente hombres y de la vieja escuela, hablar de cuestiones históricas y de género es así de ¿cómo? Si ya se escribió, si hay un gran autor que ya escribió la Revolución Francesa, hay que volverle a escribir, dice uno como etnohistoriador, hay que volverle a escribir, porque ¿de qué crees? Más de la mitad de la población de las mujeres se le desapareció de esa historia oficial. Hay que reescribirla, compañero. ¿No? ¿Cómo crees? Así es, y no solamente el registro historiográfico de quiénes fueron, quiénes estuvieron, sino todo el repensar del discurso de la historia oficial. Pero luego se paran de pestañas los compañeros historiadores. Hay mucho ahí. Los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX señalan la transición de la edad moderna a la contemporánea. Las características de este periodo histórico son el desarrollo científico y técnico, y sus fundamentos fueron 3. El racionalismo, toda realidad puede ser científicamente analizada según principios racionales. El empirismo, la experiencia de los hechos produce su conocimiento. Y el utilitarismo, el grado de verdad de una teoría reside en su valor práctico. Habrá que recordarles mucho el utilitarismo a muchos compañeros muy científicos sociales, que mucho bla 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 y poca práctica. Al mundo que anunciaban teóricamente los filósofos de la Ilustración se llega gracias a 2 procesos revolucionarios.
Por un lado, las revoluciones políticas que derriban el absolutismo y caminarán por un primitivo embrión de democracia y la revolución industrial, que transformará los métodos tradicionales de producción en formas de producción masiva. Así, el 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson redacta la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que en realidad consiste en la primera formulación de los derechos del hombre: vida, libertad y búsqueda de la felicidad. En Francia, ya estamos hablando de 1700, estamos dando grandes pasos históricos. Este es un texto muy, como lo dices, para principiantes, da saltos bastante grandes, pero nos está dando lo prioritario de cada década. Así, el 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson redacta la formulación de los derechos del hombre, vida, libertad y búsqueda de la felicidad. En Francia, en pleno proceso revolucionario, el 28 de agosto de 1789 se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre. Hombre, vamos a resaltar, hombre. Reconocimiento de la propiedad como inviolable y sagrada. Ya, cuestión capitalismo, ya saben, propiedad privada, derecho de resistencia a la opresión, seguridad de igualdad jurídica y libertad personal garantizada. También habrá que aclarar que no para todos los hombres. No para los hombres mal llamados primitivos, no para los hombres que han invadido, no para los hombres pobres, no para los hombres negros, no para los hombres viejos, no para los niños, no para los esclavos, ¿no? Hay un cierto estereotipo de hombre que todavía lo seguimos replicando muchísimo en redes sociales, ¿cierto? En ambos casos no hay un uso sexista del lenguaje. Realmente, cuando escribieron hombre, no querían decir ser humano o persona. Se referían exclusivamente a los varones. Y sí lo dicen las fuentes históricas y los hechos históricos, sí dice que se refieren exclusivamente a varones. Por eso, que ahora vengan con su tontería anacrónica, histórica, que digan, es que cuando dicen hombre también están diciendo mujer. No, para eso hay que saber de historia y de la crítica, análisis de la historia. Ojo con eso. Ninguno de esos derechos fue reconocido. ¿Para quién? Para las mujeres y también para otros sectores. Las revoluciones fueron posibles porque, además de una serie de razones económicas objetivas, malas cosechas, hambrunas, fluctuaciones demográficas y económicas, alza de los precios, comenzaba una nueva forma de pensar. Por primera vez en la historia se defiende el principio de igualdad y ciudadanía. Sin embargo, Rousseau, nuestro gran amigo Rousseau, uno de los teóricos principales de la Ilustración, un filósofo radical que pretende desenmascarar cualquier poder ilegítimo, que ni siquiera admite la fuerza como criterio de desigualdad, que apela a la libertad como un tipo de bien que nadie está autorizado a enajenar, y que defiende la idea de distribuir el poder igualitariamente entre todos los individuos, afirma que, por el contrario, la sujeción y exclusión de las mujeres es deseable. Así es, muchos historiadores alaban mucho al tío Rousseau. Claro, fue un gran pensador, por supuesto, pero en cuestión femenina, o sea, era deseable que nosotras estuviésemos sujetas, que estuviésemos vedadas a los derechos humanos. Nuestro gran pensador, Rousseau. El ejemplo de Rousseau es probablemente el mejor para identificar lo ocurrido en aquella época. Todo el cambio libertario y político que supone una revolución francesa, sus filósofos, sus políticos, sus declaraciones de derechos, por un lado, traen como consecuencia inevitable el nacimiento del feminismo y por otro, su absoluto rechazo y represión violenta. Quieran o no, directa o indirectamente, también ellos, al negar los derechos de las mujeres, pues se empieza esta revolución. Perdón, mi perrillo. Así, el nacimiento del feminismo fue inevitable porque hubiese sido un milagro, que ante el desarrollo de las nuevas aseveraciones políticas, todos los ciudadanos nacen libres e iguales ante la ley, y al comienzo de la incipiente democracia, las mujeres no se hubiesen preguntado por qué ellas eran excluidas de la ciudadanía y de todo lo que ésta significaba. Desde el derecho a recibir educación hasta el derecho a la propiedad, que hasta la fecha, por ahí vi una investigación, hasta la fecha el 70-80% de la propiedad privada de las tierras es en manos masculinas y si acaso
un 10, si acaso, y estamos exagerando, un 10% en manos femeninas, para que se entienda que sí hemos avanzado, pero falta un chorro. Porque las mujeres no eran simples espectadoras como pudiéramos imaginar tras la lectura de los libros de historia. El feminismo ya nació siendo teoría y práctica. Además de los escritos de Olympia de Gouges y Mary Wollstonecraft, muchas mujeres en aquella época comenzaban a vivir de forma distinta, cuestionando su reclusión obligatoria en la esfera doméstica. Las propias teóricas de Gouges y Wollstonecraft eran mujeres que no acababan de encajar en su época por la forma de vida que tuvieron. Pero junto a ellas, en la Francia del siglo XVIII, las mujeres fueron activas en todos los campos y crearon los salones literarios y políticos, donde se gestaba buena parte de la cultura y la política del momento, por supuesto. No somos mujeres ahistóricas, no somos mujeres sin acción. Siempre hemos tenido acción en lo público y en lo doméstico, aunque no les guste, aunque nos califiquen de truculentas. ¿Cómo carajos podemos hacer un cambio cuando en las políticas públicas, en el espacio público, que es donde se toman las decisiones, o se definen o se asientan las decisiones, no estamos accediendo? Entonces, en el espacio privado, en el atrás, en las cocinas, en los lavaderos, tenemos una acción, pero como no es oficial, como no es varonil, como no es lo del Estado, como no es lo divinamente predeterminado, se nos califica de truculentas, ¿no? De chismosas, ¿no? De poco racionales, de hacer brujería y cosas de esas, en fin. Además, también abrieron los clubes literarios y políticos, que fueron sociedades que adquirían una gran relevancia en el proceso revolucionario, especialmente la Confederación de Amigas de la Verdad, creada por Etta Palm, y la Asociación de Mujeres Republicanas Revolucionarias. Ven, siempre ha habido asociaciones político-sociales. En ambos clubes se discutían los principios ilustrados, apoyando activamente los derechos de las mujeres en la esfera política. Otra de las formas en las que las mujeres participaron en la política de ese momento fue a través de los cuadernos de quejas. Fueron redactados en 1789 para hacer llegar a los Estados Generales, una especie de parlamento de la época que a los pocos días se constituyó en Asamblea Nacional. Las quejas de los tres estamentos, clero, nobleza y tercer estado, o sea, el pueblo. Vean cómo son los pilares del sistema del pater familia. Clero, lo que estaba hablando hace ratito. Si queremos entender el sistema del patriarcado del padre familia, a una de las instituciones que se debe de empezar a ver, a entender, es la religión. Cuando hablo de religión, todo el sistema religioso a nivel cultural, antropológicamente, en la estructura es exactamente lo mismo. La nobleza son los estamentos, en donde se concentra el poder. Y cuando hablamos de nobleza y clero o religión, las noblezas hasta la fecha se creen, ¿no? O se entiende, se sobreentiende que se los puso Dios o los dioses, ¿no? Entonces, ahí está junto con pegado, no está separado. Y tercer estado, el pueblo, o sea, todos los demás, o sea, el 99% de toda la demás población. La apertura en mayo de 1789 de los Estados Generales, que no se reunían desde 1614, precipitó la revolución. Las mujeres quedaron excluidas de la Asamblea General y entonces se volcaron en los cuadernos de quejas, donde hicieron oír sus voces por escrito. Desde las nobles hasta las religiosas, pasando por las mujeres del pueblo. Esos cuadernos suponían un testimonio colectivo de las esperanzas de cambio de las mujeres. Siempre se buscó una manera de cómo plasmar, sacar, gritar las desavenencias femeninas, las injusticias. ¿Qué querían las mujeres del siglo XVIII? ¿Qué pedían y reivindicaban las mujeres del siglo XVIII? Fundamentalmente derecho a la educación, derecho al trabajo, derechos matrimoniales y respecto a los hijos y el derecho al voto. Mary Nash añade que también quedaban reflejados en los cuadernos de quejas de las mujeres su deseo de que la prostitución fuese abolida, así como los malos tratos y los abusos dentro del ¿Esto les suena actual? Es
Este libro no puede ser más actual. Estamos hablando del siglo XVIII, 1700. Seguimos en la lucha de los derechos fundamentales, la chingada de educación, chingado trabajo, derechos matrimoniales, que se respeten en lo íntimo, el respecto a los hijos y el derecho al voto. Seguimos en ese pedo. Quien crea que esto ya está aliviado, nada más porque está escrito en las leyes, es que nunca ha salido de su casa. Salgan, quien crea que ya está esto subsanado, salgan y platiquen con la gente, por favor. ¿Qué más hombres leemos sobre? Exactamente, Miguel, exactamente. Y sobre masculinidades, Yo creo que antes de entrar, es mi perspectiva, antes de entrar a feminismo, tendrían que entrar masculinidades y de ahí indefectiblemente les lleva, fíjate que el feminismo, yo creo, Estaría bien también leer libros, introducción a las masculinidades, La ley de injusticia exactamente, mi querido Miguel, exactamente. Mary Nash añade que también quedaban reflejados en los cuadernos de quejas de las mujeres su deseo que la prostitución fuese abolida. Seguimos en el mismo rollo. También formulaba la necesidad de una mayor protección de los intereses personales y económicos de las mujeres en el matrimonio. Seguimos en lo mismo. Y la familia. Y hacían planteamientos políticos nítidos como el que recoge el cuaderno de quejas y reclamaciones de la anónima Madame Bebe del país de Caux, que dice así lo siguiente. Se podría responder que estando demostrando, y con razón, que un noble no puede representar a un plebeyo, ni a un noble, del mismo modo un hombre no podría con mayor equidad representar a una mujer, puesto que los representantes deben tener absolutamente los mismos intereses que los representados. Las mujeres no podrían, pues, estar representadas más que por mujeres. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me voy a tatuar esta frase? De Madame Bebe del país de Cox. Estamos hablando de 1700. Este párrafo, este hecho, lo siguen remoliendo para intereses propios, políticos, económicos y de poder en las tribunas. Este mismo que tiene todas las verdades, pero lo retoman muchos politiquillos. Sí, las mujeres deben de tener equidad, porque las mujeres y los... Sí, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Están muchos de nuestros politiquillos, usan este tipo de hechos para usar al feminismo, a usar nuestras realidades, usarlo porque no hacen nada. Muchas gracias, Miguel. Si me ayudan a llegar a la meta de los regalitos, se los agradecería mucho y un montón. Los cuadernos de quejas de las mujeres que fueron tenidos en cuenta. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional proclamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Frente a este texto, 2 años más tarde, Olimpia de Gouges publicó la réplica feminista, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Que constituye una de las formulaciones políticas más claras en defensa de ese derecho de la ciudadanía femenina. Con su declaración, Olimpia denunciaba que la revolución había denegado los derechos políticos a las mujeres y, por lo tanto, que los revolucionarios mentían cuando se les llenaba la boca de principios universales, como la igualdad y la libertad, pero no digerían mujeres libres e iguales. Igual, o sea, seguimos en el mismo plano político. Se les llena el hocico. Las mujeres, yo voy a ver por ustedes, mujeres. Y después les voy a traer cursitos de uñas, vales. Eso no es cuestión de género. Eso no es cuestión de políticas de género. Yo les voy a traer para que les corten el pelo, hijos de su perro. Me está reduciendo a un estereotipo, no que esté mal ponerse uñas ni cortarse el pelo, sino toda una política social estructural. Sí, yo les voy a traer cursito para que sepan pegar uñas, hijos de se llenan el hocico, pero no quieren entender la complejidad de los derechos y obligaciones de las mujeres, ¿no? Olimpia, sin duda, no encajaba en su época. Según Olivia Blanco, tenía todo a favor para escandalizar a la opinión pública de su tiempo. Y fue castigada.
a una mujer que tiene más de 4,000 páginas de escritos revolucionarios que abarcan obras de teatro, panfletos, libelos, novelas autobiográficas, textos filosóficos, satíricos, utópicos. Se le acusó de que no sabía leer ni escribir. De parte de doña Olivia, chinguen su culo. Tenía escritos de 4,000 páginas y de diferente índole. Teatro, panfletos, libelos, novelas, textos filosóficos, satíricos, utópicos, y no sabía escribir. ¿Ven cómo son? Es igual, esto es como le dicen ahora cuando el dichoso mansplaining, ¿no? Que a mí me chocan las palabritas en inglés, porque no identificas con tu contexto social desde el lenguaje. El dichoso mansplaining, ¿no? Que nos explican a las mujeres cuando ni se les pide, ni necesitamos explicación. Esto es el mansplaining más cabrón, ¿no? Joder. Olimpia enviudó siendo siendo muy, muy joven, circunstancia que parece no sintió mucho, ya que se refería al matrimonio como la tumba del amor y de la confianza. Fue apasionada defensora del divorcio y la unión libre, anticipándose así a las Saint-Simonianas en más de 50 años y 150 años de que Simone de Beauvoir, mi patrona, planteara una postura similar. Tras la muerte de su esposo, renuncia al apellido de su marido. Se hace llamar Olimpia de Gouges y se traslada a París. Tenía 22 años y era inteligente, indomable, bella, experta a menudo en provocar al sexo masculino y apasionada en la defensa de los asuntos más comprometidos. Desde la prisión por deudas hasta la esclavitud de los negros, pasando por los derechos femeninos, divorcio, maternidad, la masiva entrada es forzada en la religión de muchas mujeres, nada queda de su interés, y alzará la voz en defensa de los oprimidos con emancipamiento y generosidad. Todo ello no le abrió las puertas a la Asamblea de París, ni siquiera a las de la Comedia Francesa, donde peleó con todas sus fuerzas para que sus obras de teatro fueran representadas sin conseguirlo. En México, yo siempre me ha caído de peso. En México, principalmente los que tienen las riendas del teatro, de esos grandes teatros, no muchos estudiantes ni muchos artistas, verdaderos artistas, que con trabajos consiguen un pequeño foro o hacen obras de teatro incluso en la calle. Esos no, esos todos mis respetos, es una lucha que tienen por el arte. Pero esa gente que siempre está haciendo el tenorio cómico o esta película del Mago de Oz que le hicieron teatro como 1000 veces, o Las Nachas, o esta de Carmelita Salinas que hacía la pinchurriente obra de teatro de aventurera, o esas pinches obras. Es que fuimos a Nueva York y vimos una obra de teatro, o no sé dónde chingado usted, Broadway, ¿no? Creo. Van allá a Broadway y nos vamos a traer esta obra de teatro, chingaos. Si en México, América Latina, tenemos historias para hacer películas, obras de teatro, tenemos muchísimo de dónde sacar en el espectáculo. Por ejemplo, Olimpia de Gouges, ¿por qué no traerla a tiempos presentes, modernizar a lo mejor sus textos y hacer unas obras de teatro chingonas y no siempre las mismas de siempre? El tenorio cómico, con Maribel Guardia, siempre haciendo el mismo pinche teatro de ficheras, teatro barato, teatro de entretenimiento barato, habiendo tanta cosa buena. Eso sí, numerosos libros se hicieron eco tanto de su belleza como de las dudas sobre su virtud, lo que le hizo aparecer tanto en el homenaje a las mujeres más bonitas y virtuosas de París, como una mujer honesta, como tratada como una prostituta en el pequeño diccionario de los grandes hombres o en la lista de prostitutas de París. Deténeme, por favor, precio. Obra tan enriquecedora. Puro telerrizo y puro TV Aztequillo ahí. Cuando Olimpia se decidió a escribir, recibió una carta de su padre para que
merece ser reproducida parcialmente. Nos vamos a sumergir un poco en las palabras de la señora Olimpia. No esperéis, señora, bueno, habla en español de España antiguo, no es textual, no es fiel, pero bueno, nos da una idea. Y ahora con abuelito. No esperéis, señora, que me muestre de acuerdo con vos sobre este punto. Si las personas de vuestro sexo pretenden convertirse en razonables y profundas en sus obras, ¿en qué nos convertiríamos nosotros los hombres hoy en día tan ligeros y superficiales? Adiós a la superioridad de la que nos sentimos tan orgullosos. Las mujeres dictarían las leyes. Esta revolución sería peligrosa. Así pues, deseo que las damas no se pongan el birrete de doctor y se conserven su frivolidad hasta en los escritos. En tanto que carezcan de sentido común, se dan adorables. Las mujeres sabias de Molière son modelos ridículos. Las que siguen sus pasos son el azote de la sociedad. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengan pretensiones. Ay, las mujeres por todas son un lío. Hay muchas Karens. ¿Por qué de todas en un lío? Ay, si eres bien histérica. Nada te gusta. Era un chiste. Ya nada se les puede criticar. Pero que conviene para la felicidad del mundo que no tengan pretensiones. Se descalifica la opinión per se de la mujer, ¿eh? Y aquí no lo está diciendo, ya no lo decía Olimpia. Con Abel, ya metieron a ese batillo. ¿Cómo me cayó gordo ese vato? Me cayó gordo ese vato. Muy, no sé, que también muy X. Nada más porque está pequeñito. Porque es persona pequeña, siento que les tienen cierta consideración. Pero lo poco que vi que sale en los TikToks de la casa de donde estaban, me pareció un ser que no, como que no. Para que los temores del padre de Olimpia de Gouges eran idénticos a los que tenía la mayoría de los revolucionarios franceses. Pero nada amilanaba a las francesas. Como destaca Mary Nash, las mujeres participaron en el proceso revolucionario de forma activa. La marcha sobre Versalles, que realizaron alrededor de 6,000 parisinas, del 5 y 6 de octubre de 1789 en busca del rey y de la reina, fue un detonante revolucionario. Las mujeres consiguieron el traslado de ambos a París. Poco después se presentó una petición de las damas dirigidas a la Asamblea Nacional que denunciaba la aristocracia masculina, y en ella se proponía la abolición de los privilegios del sexo masculino, tal cual se estaba haciendo con los privilegios de los nobles sobre el pueblo. Entre 1789 y 1793 quedaron censadas 56 clubes republicanos femeninos, activos en la misión de peticiones y con expresión pública de una voz en femenino que reclamaba la presencia de las mujeres en la vida política. Tampoco todos los ilustrados fueron incoherentes. En 1790, Condorcet publica sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía. Este autor se fue diputado de la Asamblea Legislativa y la convicción no tenía dudas. Los principios democráticos significaban que los derechos políticos eran para todas las personas, además de sus sólidas argumentaciones políticas. Condorcet también llegó a ironizar burlándose de los prejuicios y estereotipos que manejaban sus contemporáneos. ¿Por qué unos seres expuestos a embarazos y a indisposiciones pasajeras no podrían ejercer derechos de los que nunca se pensó privar a la gente que tiene gota todos los inviernos o que se resfría fácilmente? ¡Qué chulada! ¿Por qué unos seres expuestos a embarazos y a disposiciones pasajeras, supongo yo que se refiere a la menstruación, no podrían ejercer derechos de los que nunca se pensó privar a la gente de que tiene gota en los inviernos o que tiene resfriado? Mire, chulada. No, como siempre tenemos claro, no todos los hombres
tienen que estar dentro de la misma caja, ¿eh? Desafortunadamente la mayoría sí, desafortunadamente, pero siempre va a haber alguien que le rueda la cabeza, ¿no? Y afortunadamente también hoy por el movimiento feminista la parte masculina ya también está más abierta, está costando lo que está diciendo el libro, ¿no? A pesar de todo ello, la Constitución de 1791, cuyo preámbulo era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, afirmaba la distinción entre dos categorías de ciudadanos: activos, varones mayores de 25, independientes y con propiedades. Es lo que les digo. O sea, a pesar, porque también la estructura del paterfamilia, el patriarcado, también los jode a ellos. Cuando dicen, ¿qué ciudadanos? ¿Para qué los derechos del hombre? Bueno, ¿qué hombre? Pues los activos, varones mayores de 25, independientes y con propiedades, europeos, principalmente en las ciudades, los rurales como que no, los negros, los pobres, los campesinos, los invadidos, los mal llamados nativos, ahí no. Y pasivos, hombres sin propiedades y todas las mujeres sin excepción. Por eso también se les hace mucho énfasis que el movimiento feminista también les libera a ellos. No nada más es cuestión de uno. La hiena con faldas. Déjenme ver. La hiena con faldas. Aunque el ideal de la Ilustración era la naturaleza dominada por la razón, y como consecuencia se defendía la crítica, la libertad y la tolerancia como sustitutos de la tradición e incluso uno de los ejes teóricos fundamentales, fue la idea de emancipación. La vida de las mujeres, adivinen qué, no cambió. Es en este escenario en el que aparece el texto de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Wollstonecraft nació en Inglaterra en 1759. Era la segunda de 4 hermanos de una familia que no carecía de recursos hasta que se arruinó por el despilfarro del padre, aficionado a los caballos y la bebida. Mary creció protegiendo a su madre de las palizas de su padre. Edward Wollstonecraft ejerció sobre su mujer y el resto de la familia durante años violencia verbal y física. Normalidades que todavía tenemos, ¿eh? Ni Mary ni su hermana recibieron una buena educación, aunque como destaca Clara Obligando, tan escaso era el interés de los Wollstonecraft por educar a sus hijas, que las libraron también de la educación tradicional de las mujeres, consistente en una recua de conocimientos domésticos y sociales que la muchacha consideraba tediosos y estúpidos. A mí como me caga que otras mujeres, entiendo por qué lo dicen, entiendo sus especificidades como mujer, que a veces me dicen, ¿por qué no tiende? Mira, la ropa se tiende así. Los calzones se tienden así, porque si los tiendes así, pero lo dicen no de una manera práctica, sino de una manera incluso fanática, de cómo a través de poner el trapo en el tendedero, se tiene que ver reflejado si eres mujer o no, en ese sentido, no en el práctico, ¿no? Entonces, hoy a mí hay mucho que hacer, yo me levanto todos los días a barrer, trapear, tejer. ¿Hay necesidad de que sea todos los días? Pregúntame yo. ¿Hay necesidad de que sea solamente tú y no también los que viven contigo? Así, Obligado nos presenta a Wollstonecraft como una cría aislada y fantasiosa que solo desea emanciparse, pero sin pasar por el matrimonio, algo casi milagroso en su época. En las cartas que escribía con 15 años, se ve a sí misma como una vieja solterona e insiste en su voluntad de no casarse jamás. A los 15 años, miren cómo la libertad de entendimiento lo puede tener alguien muy joven. Mary lo consigue con empleos propios de las mujeres de su época. Entre sus 19 y 28 años, Mary Wollstonecraft fue dama de compañía, maestra en una escuela para señoritas establecida con sus hermanas y su gran amiga Frances Blood, y, finalmente, institutriz de una familia aristócrata. Es decir, experimentó todos y cada uno de los sucesivos personajes que las reglas de la decencia de su época le tenían reservados. Jugó con lo que tenía. No vamos a exigirle a alguien
como ahora no vamos a exigirle a todas las mujeres que entiendan de feminismo y entonces se pongan a leer la biblioteca, no, porque no todas tenemos las mismas circunstancias, el mismo contexto. Entonces están las que pueden estar o quieren estar, y de una u otra manera se impulsa a aquellas que no han tenido cierto acceso, ¿no? Tras la muerte de su madre, además, ejercita la rebeldía. Aleja a su hermana, que acababa de dar a luz, de los malos tratos de su marido, vientos, y se la lleva a vivir consigo y con una amiga. Un acto insólito e incluso escandaloso en su época. Tanto como que las mujeres vivieran solas, sin padres, maridos, hermanos, ni ninguna autoridad masculina. Esto se llama tutela. No siempre nos andan tutelando. ¿Vas a ir a la calle? Llévate al hermanito. Llévate al... ¿no? Obviamente ahora es por peligrosidad, por esto mismo, por cuestiones masculinas es peligroso, entonces tienes que llevar a alguien que te cuide, pero generalmente es también por tutela, ¿no? De pobrecitas, no razonan, no saben, hay que dirigirlas para todo, eso es la tutela. Fue con la fuga de su hermana Elisa, planeada por Mary, como comienza la leyenda de Mary Wollstonecraft. Explica Isabel Bourdiel que aquel desafío, sin embargo, no se planteó exclusivamente en el ámbito personal. Poco a poco fue tomando cuerpo también como un desafío intelectual que trataba de dar forma a través de la reflexión y de la palabra a aquel cúmulo de experiencias. Lo característico de Mary Wollstonecraft y lo que la convirtió en lo que llegó a ser fue su capacidad de insistencia en pensarse a sí misma, intentando trascenderse, es decir, buscando una explicación pública, o sea, social, a sus experiencias privadas. Porque lo privado es público, porque lo privado se forma para y por lo público. No, los trapitos sucios no se lavan en casa en cuestión de violencia doméstica. No, porque esta no solamente es particular, es social. Pasa en todas sociedades, culturas y tiempos. Por eso lo privado es político, es público. Con lo de la ropa me recordaste a mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué te dice tu mami? Wollstonecraft comienza a escribir cuando recibe una oferta que no puede rechazar. Un libro sobre la educación femenina. Y dijo, aquí soy, dice Mary. Por ese encargo nace Pensamientos acerca de la educación de las niñas, donde ella deja clara su defensa de las mujeres. Pero su gran amiga Frances Blood estaba muy enferma en Lisboa y Mary, en uno de esos grandes gestos que casi siempre le jugaron malas pasadas, dice Isabel Bourdiel, abandonó la escuela para estar con ella hasta su muerte. Y eso, amigas y amigos, es sororidad. Al volver, sus hermanas se habían cargado de deudas y habían llevado al negocio a la ruina. Mary tuvo que aceptar un trabajo de institutriz en Irlanda, pero no lo pudo soportar por mucho tiempo. 11 meses le duró el empleo. Mary se había acostumbrado a la libertad de su escuela. Volvió a Londres con 28 años y el mismo editor de su primer libro, Joseph Johnson, le ofreció casa y trabajo como escritora y traductora a tiempo completo en su editorial, que era el corazón de la intelectualidad más interesante y crítica de Londres de su época. Así se instala Mary, trabaja, lee, estudia y se dedica plenamente a su formación en la vida política e intelectual. Poco antes de que se tomara la Bastille, escribió Vindicación de los derechos del hombre. Un texto emocionado y emocionantemente hecho en menos de 30 días, que la convirtió de pronto en una mujer famosa y, subraya Bourdiel, insólita para la época. Tras ese éxito rotundo e inesperado, habrá que entender por qué fue un éxito rotundo, ¿eh? Sí, entre las mujeres, pero habrá sido un éxito entre los hombres, a lo mejor nada más por curiosidad. Atender bien la ropa, que no fuéramos... Ándale, y mi mamá igual, ¿eh? Y más era como más enfática en el lavadero. Antes que existieran las lavadoras, pues se lavaba en el chingado lavadero. Cómo te fregaban las manos. Te friegan las manos en el lavadero, o sea, te las sacabas, los pulmones. Y me acuerdo que mi mamá me ponía a lavar el trapeador. Era como muy significativo para ella el trapeador. Y que le echaba cloro, que jabón y que no sé qué madre y media.
y tállale, que se vea con fuerza. O sea, desgastaba muy cabrón, era como un castigo. Y era para trapear, güey. O sea, y hoy todavía traigo esa, esa actividad muy introyectada de mi madre. Cuando yo lavo el trapeador, no lo hago en el lavadero, lo lavo incluso en el piso, así. Pero no sé si es una cuestión ya aprendida, es una cuestión introyectada del subconsciente, que yo lo lavo con mucho, incluso con coraje. Y siempre, cuando ya veo que hasta me canso, digo, a ver, momento, es el trapeador. O sea, como por qué te estás autocastigando. Ya lo enjuago, ya. Es trapear. O sea, no significa más allá que otra cosa de mantener tu espacio limpio. Y eso es todo. Para eso es la función, ¿no? Pero todo esto introyectado. Hay una investigación, bueno, hay varias, de antropológicamente de género, precisamente, que compañeras han estudiado este fenómeno de la suegra y la nuera. De cómo la suegra, obviamente por cuestiones de género, maternidad, bla, 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 posesión, bla, 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 maltratan absolutamente a las nueras, y más cuando están en el espacio, en la casa de los papás, ¿no? De la mujer, de la mamá. Es muy interesante cómo castigan a la nuera por el hecho de, entre comillas, tomar su puesto, ¿no? Con el hijo, con este varón deseado, ¿no? Está muy interesante este tipo de investigaciones. Por lo tanto, la conclusión de esas investigaciones, si ustedes se van a casar o se van a juntar con un varón o con un ser masculino, no estén en la casa de los papás, ¿eh? Váyanse a su espacio propio para evitar mucho problema, por omiso de estas cuestiones de género. Poco antes de que se tomara la Bastilla, pues ella fue muy famosa porque escribió la vindicación de los derechos de la mujer, y así nació, en el que abogaba por el igualitarismo entre los sexos, la independencia económica y la necesidad de la participación política y representación parlamentaria. Wollstonecraft tenía 33 años cuando publicó Vindicación, una mujer joven, muy joven. En la dedicatoria señala la autora: abogo por mi sexo y no por mí misma. Desde hace tiempo he considerado la independencia como la gran bendición de la vida, la base de toda virtud. Así, Vindicación recoge los debates de su época e inicia ya los caminos del feminismo del siglo XIX. No es tanto una obra de reivindicación de unos derechos políticos concretos como de reivindicación moral de la individualidad de las mujeres y de la capacidad de elección de su propio destino. Señala Rosa Cobo que el texto, redactado en 6 semanas durante el año de 1792, presenta una sólida argumentación de la defensa de la igualdad de la especie y, como consecuencia, de la igualdad entre los géneros. Y volvemos a repetir, esta autora estaba por la igualdad de los géneros. Otra vez, aquellas machistas, porque obviamente las hay, siempre están diciendo es que las feministas odian a los hombres. No, el asentamiento pensado, el asentamiento político de estas grandes autoras, Wollstonecraft, en las revoluciones está abogando por la igualdad de los géneros. Aquí nunca se ha dicho, en los textos que son más representativos del feminismo, que las mujeres somos más que los hombres. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Mi suegra me adora, pero pues será porque no estoy con su hijo, ella sí con una hija. Anda, es que eso también juega. Eso, ay, Charitín, ¿cómo estás? Eso también juega, ¿eh? Eso también juega. Sí, por supuesto. Monse, ay, ¿cómo le voy a decir? Monse, sal y entra. Bueno. La igualdad de los géneros, la lucha radical contra los prejuicios. No contra los hombres. Aquí la lucha radical contra los prejuicios, la exigencia de una educación igual para niños y niñas y la reclamación de la ciudadanía para las mujeres. Repito, no estamos en contra de los hombres. Por favor, luego, ay, hijo. Porque no se les antoja leer, carajo.
Una vez publicada Vindicación, los conservadores se lanzaron su odio apodándola la hiena con faldas. Como siempre. En vez de entender la problemática, hacer argumentación, siempre hacen sus pendejadas de hablar con apodos. La hiena con faldas. Y de nuevo, a calificar el cuerpo. Falda, ¿qué quiere decir? La cuestión del cuerpo. Aunque eso no evitó que se convirtiera en la mujer más célebre del momento de Europa. Bravo. A huevo. Tenía Wollstonecraft un sólido anclaje. La vitalidad de sus ideas venía de sus experiencias personales. La preocupación por la opresión de las mujeres estaba firmemente arraigada en su propia vida, en la que su condición de mujer fue un gran obstáculo para su desarrollo vital y, por supuesto, profesional. Y fue así como Mary Wollstonecraft pasó su vida sufriendo entre sus ideas y la realidad que la rodeaba. Esto genera el feminismo, ¿eh? Quienes se meten a este rollo no es para ser feliz, ¿eh? En plena revolución viajó a París y allí se encontró siendo extranjera y mujer. El terror aumentó el peligro de las calles y los ciudadanos. Aunque a su lado habían combatido muchas mujeres, no eran proclives al cambio en sus alcobas. Así muchas líderes murieron en la guillotina y, finalmente, se decretó la expulsión de los extranjeros. En ese momento, cuando se decreta la expulsión, Mary vivía una historia de amor con un aventurero y hombre de negocios americano, Gilbert Imlay, con quien tendrá una hija. Se encuentra una vez más entre dos fuegos. Ella, que siempre ha defendido sus ideas contrarias al matrimonio, tampoco quiere que su hija sufra por ser ilegítima. Mary regresa a Inglaterra. Por aquellas personas que digan, pero si ella estaba en contra del matrimonio y quería ser libre, ¿por qué se casó con alguien? Y entonces tuvo una hija, pero si estaba en contra del matrimonio, ¿por qué su hija que no quería que fuera ilegítima? Porque somos seres humanos y porque nos aplastan las estructuras y porque la losa de la coherencia es muy cabrona y porque los avances sociales, personales son de a poquito. Eres, entre comillas, tú contra el mundo. No puedes, no debes. Se avanza con lo que se tiene, con lo que se puede, ¿no? Son bien incoherentes, ¿ven? Se contradicen ustedes mismos. Ah, no. Porque es ser humano y el ser humano está marcado por sus estructuras desde que antes de que nazca el mundo ya está construido, uno nace y se tiene que adaptar, pero también lo tiene que señalar. Entonces, ojo con eso. Mary regresa a Inglaterra. En ese momento intenta quitarse la existencia. Isabel Bourdiel relata cómo ocurrió en las aguas del londinense río Támesis. Ay, como Virginia Woolf. En una tarde lluviosa, cuando Wollstonecraft tenía 36 años y un desamor tan intenso que le había arrebatado el sentido común, del que había hecho gala hasta conocer a Gilbert Imlay. Tanto le había abandonado la sensatez, afortunadamente en este caso, que solo se le ocurrió para no flotar. Nada mejor que caminar durante un buen rato para que así se le empapara la ropa. El cálculo le salió mal. Y fueron precisamente esos ropajes que llevaban las mujeres de finales del siglo XVIII los que la salvaron de la muerte, pues aunque tragó mucha agua, la mantuvieron a flote el tiempo suficiente, qué bueno, para que la rescataran unos pescadores. ¡Ay, ya vieron! Ella se quería quitar la vida. ¿Y quién la salvó? Los hombres la salvaron, ¿eh? No me vengan con opiniones y estupideces de esa índole. Aquí argumentemos, ¿no? Fue un paréntesis de año y medio. Tras la apasionada y turbulenta ruptura con Gilbert Imlay, Mary comienza una nueva relación con William Godwin, filósofo radical y uno de los precursores del anarquismo. Cada quien se junta con su cada cual, ¿ya ven? Ambos defienden el amor libre hasta que Mary vuelve a quedar embarazada y se enfrenta al horror de tener otra hija natural. La pareja renuncia a sus convicciones y se casa, lo que les convierte en el centro de las críticas por la incoherencia entre sus ideas y sus actos. Ya hablé de eso, de la incoherencia. Mary muere en 1797, a los 38 años. Días después de dar a luz a quien sería conocida como Mary Shelley, la famosa autora de Frankenstein. ¡Ay! No me acordaba de ese dato. Es la mamá de Mary Shelley. Libro mucho más leído y reconocido que La Vindicación de la Muerte. Sí, pero es Mary Shelley. ¡Ay! No me acordaba de ese dato. ¿Ven? Mujeres chingonas
dan a luz mujeres chingonas. Que para quienes no conozcan el libro de Frankenstein, de Mary Shelley, es un discurso de Mary en contra de la modernización de la ciencia versus los actos morales. Está muy interesante el libro de Mary. La vida de Mary Wollstonecraft concluyó de un mal llamado fiebres puerperales, o sea, del embarazo. Un mal que era casi invariablemente producto de la escasa atención médica de entonces al oficio más viejo del mundo, por lo que a las mujeres se refiere y que consiste, como es sabido, en dar a luz. Fue un caso común situado entre los primeros por los que se respecta a los índices de mortalidad femenina del siglo XVIII. Una placenta mal expuesta a duras penas, extraída por un médico que, siguiendo las costumbres en uso, no consideraba necesario ni de sentido común lavarse las manos previamente. Wollstonecraft tuvo una digna heredera que también debió de sufrir lo suyo, la propia Mary Shelley, que empeñó casi toda su vida adulta en huir del escándalo y lograr el olvido. Supo de las dificultades para una mujer brillante, como lo había sido su madre y ella misma. Así, cuando tuvo que enfrentarse a la educación de su único hijo superviviente, el futuro Sir Percy F. Shelley, lo hizo bajo la advocación de «Oh Dios, enséñale a pensar como los demás». Parece que sus ruegos fueron oídos porque Sir Percy se encargó de destruir los papeles más comprometedores de su madre y de su abuela. Pero vindicación de los derechos de la mujer no nacía sola, como señala Amelia Valcárcel. Estaba avalada por el difuso sentimiento igualitarista que fluía en el conjunto social, y Wollstonecraft inaugura la crítica de la condición femenina. Supone que bastantes de los rasgos de temperamento y conducta que son considerados propios de las mujeres son en realidad producto de su situación de falta de recursos y libertad. Claro, uno de los adjetivos que nos adhieren a las mujeres es la histeria, ¿no? La histéresis. Hay una película muy buena que precisamente creo que se llama Histeria, muy buena para entender cómo y por qué y de quién se acuñó este término de histéresis, que casualmente solamente le da a las mujeres. La histéresis y esta película de hecho es algo graciosa, también nos da a conocer el primer dildo. Se dice que las mujeres son histéricas y tienen pues ciertos comportamientos porque les falta sexo, ¿no? Ahora diríamos muy despóticamente, despreciablemente, estúpidamente, es que no te han cogido bien, ¿no? Todavía este pensamiento retrógrado, estúpido, en donde es que ojalá te den una buena acogida, ¿no? Esto es lo de la histéresis. Entonces, por allá creo que de la época victoriana, pues muchas mujeres de clase media más o menos, pues no se les atendía bien, no tenían relaciones íntimas con los maridos y entonces pues a eso se lo atribuye. Entonces un doctor dijo, vamos a aliviar la histéresis, cuestiones de mujeres. Entonces iban estas mujeres a su consultorio, me parece que en Inglaterra, no estoy muy bien ubicada en el tiempo, en el espacio, pero en Inglaterra ahí estaba un doctor y entonces él les daba masajes a las mujeres en su zona íntima y pues tenían un orgasmo. Pues había fila, muchachos, había fila en su consultorio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el señor? El doctor, según la película, no sé si esté bien históricamente hablando, bueno, pero en la película, el doctor pues ya estaba acalambrado de la mano, ya no podía, entonces dijo, voy a inventar un aparato para que me dé batalla, y inventó el primer dildo. Entonces, de ahí podemos entender el contexto de no existe eso de la histéresis, ¿eh? Ay, histérica. Cuando hablemos de que alguna persona que tiene poco seso dice, es que te tienen que coger, es detrás de esta misógina idea, es alguien te tiene que dominar incluso en lo íntimo, en lo específicamente corpóreo. No te puede dominar en otros terrenos como en el raciocinio, porque bajo este pensamiento estúpido las mujeres no razonamos. Por lo tanto, se tiene que dominar bajo lo corpóreo, que generalmente la construcción de lo femenino se ha dado más a lo corpóreo, a ser mamá.
a ser bonitas, a ser jóvenes, a ser funcionales dentro del hogar para los otros, a ser para, ¿no? Dentro de la función de lo corpóreo, no así de la razón. Entonces, cuando alguien habla de así muy, muy tonto, ni modo, así es, como que así es, mi querido Salvador. Así es que, cuando alguien habla así muy tonto, es que, pues no quiere compararse con el raciocinio femenino, ¿no? Incluso masculino. Bueno, seguimos. Ya mero acabo este capítulo. Bueno, no este capítulo, sino este live. Siguiendo por casa, es porque... Wollstonecraft es radicalmente moderna, puesto que pone en el embrión dos conceptos que el feminismo aún maneja en el siglo XXI. La idea de que género lo considerado como natural, una cosa es natural y otra cosa es naturalización, ojo con eso. Natural en las mujeres, que es en realidad fruto de la represión y el aprendizaje social, o como diría años después Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Habrá que hacer una acotación fuerte en esto. Simone de Beauvoir, esta gran filósofa, que vamos a hacer lectura del segundo sexo, de precisamente Simone de Beauvoir, que es uno de los textos fundamentales para entender a seso completo el movimiento sociopolítico feminista. Cuando ella nos hace esta pregunta, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Indefectiblemente también los hombres en masculinidades, hasta hace poco, en el 2002, recientemente, se dice, si ella se ha preguntado qué se nace ser mujer y se llega a hacerlo, ¿cómo es que se llega así? Entonces los hombres, ¿cómo llegamos a hacerlo? Y es ahí donde nace la cuestión de masculinidades, porque Simone de Beauvoir lanzó esta pregunta, que es la pregunta, ¿no? Y la idea de la discriminación positiva, puesto que asegura la autora inglesa, y si se decide que naturalmente las mujeres no son más débiles e inferiores que los hombres, ¿por qué no establecer mecanismos de carácter social o político para compensar su supuesta inferioridad natural? Decía la escritora inglesa Virginia Woolf, otra patrona, ya en 1929, que hubo algo en el apasionado experimento vital e intelectual de Mary Wollstonecraft que le hizo abrirse camino hasta llegar al mismo meollo de la vida. Es que esto es lo que apunta Simone de Beauvoir. No se nace mujer, llega a hacerlo. Y en estas 4 palabras, llega a hacerlo, de ahí se está derivando prácticamente todo nuestro movimiento, todo el movimiento a nivel mundial de las mujeres. ¿Cómo es que llegamos a hacerlo? ¿Cómo llegamos a hacerlo? Pues en la India, en la época de la India, en 1200, así. Pues en China, en 1900, así. Pues en la época prehispánica, en México, así. Entonces entendemos que no existe la mujer, por lo tanto no existe el hombre, existen las mujeres. Y es ahí donde se complejiza todo este pedo. Bueno, ser mujer es lo mismo. Una señora de 70 años, una de 44, una niña, es lo mismo, viviendo en el mismo tiempo. No, somos diferentes contextos, diferentes circunstancias. ¿Qué nos sujeta? ¿Qué nos identifica? Que los preceptos, que estos estereotipos nos los quieren meter a todas y a todos en un mismo chingado saco, cuando nuestros contextos, cuando nuestras vidas son diferentes, ¿no? Ahí está. Sí, estoy subiendo en el canal de hecho hoy acabé de subir la primera parte de este libro en el canal de YouTube. De hecho también estoy subiendo aquí en TikTok videos de estos live, pero nada más deja subir 60 minutos. Y me aviento más de 60 minutos. Igual la lectura de las que hacemos. Si quieren echar una repasada a la lectura, no tanto a mí, sino a la lectura, ahí está en el canal de YouTube. Mañana lo subo, por supuesto. Sophie Max, estoy como Sophie Max 9730. Así me puso el tutú. Ahí está. 9730. Ahí está el canal del tutú. Digo, para quien que creo que yo debería de ser
interesarle a todos, ¿verdad? A todos, pero bueno. La lucha avanza, ahí está. Listo, Calixto. De nada, Tulia, muchas gracias. Bueno, hasta aquí vamos a acabar ahorita la lectura de esta parte. Seguimos con el capítulo 2, hoy no me dio tiempo de acabar con el capítulo 2. Nos quedamos a la página 31. 31, feminismo. Este nos va a llevar algún tiempecito porque nada más y nada menos son 735 páginas, pero está muy bien porque aunque son 735 páginas, es un repaso, así es una embarrada de toda esta situación, de todo este movimiento social a nivel mundial. Entonces 700 páginas para todo este desmadre es pues apenas una embarradita, ¿eh? Posteriormente seguiremos con varios libros feministas. Para libros, mira, tenemos investigaciones y tenemos, pero para aventar para, ¿no? Entonces aquí va a haber mucho live, muchachos. Bueno, entonces voy a terminar este live aquí y en unos 10 minutazos vamos a seguir con que también cae en el mismo tema, en la cuestión de género. Este libro, que ya estamos en el capítulo 9, creo que se llama Un himno a la vida. La autora es Giselle Pelicot. Esta señora, el 2024, descubrió que su marido de un matrimonio de 50 años, porque se le fue al chingado marido, la porquería esa, se descuidó y ella descubrió que le ponía sustancias, le ponía un medicamento a sus alimentos, ella quedaba sin conciencia y este vato en las noches metió a 53 hombres a la cama de ella, haciendo ya saben qué. También a su hija. Es devastador el caso, pero estamos aprendiendo muchísimo de ella. Nos emperramos muchísimo porque la situación no es para menos. También lo tengo subido, los primeros 3 lives. Se van a emperrar mucho allí en el canal de YouTube. Ahorita le vamos a seguir al siguiente capítulo. Nada más corto aquí y seguimos con el otro. Claro que sí, Esme. Claro que sí, Emerald. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, entonces corto. 10 minutos en lo que voy al pipi room, me sirvo un cafezazo, me aviento unas quesadillas con salsita y frijolito refrito, así. Le seguimos al de Giselle Pelicot. Después me dijeron ustedes que querían que leyéramos, después de de Giselle, que leyéramos el de la hija, porque la hija también escribió pues su experiencia, a la que también le hizo cosas feas el vato ese horrible, puerco, asqueroso. Entonces corto y al no sé cuarto para las 11 seguimos con el con el de Giselle. Les aviso de todas maneras por el grupo de WhatsApp, si quieren entrar al grupo de WhatsApp, aquí está el número. Alguien me mandó por ahí mensajito, ahorita le mando el link. Si quieren entrar al grupo de WhatsApp, lo que hacemos ahí es les mando el link diciéndoles que ya empezamos el live, o si no en el boletín aquí en TikTok. Hay un boletín que es una especie de mensajes de a quien siguen y ya les mando yo, ya empezamos el live, les mando ahí, decir que ya empezamos, ya pueden saber la hora, ¿no? Bueno, corto y queda. Saludos feministas a todas y a todos, claro que sí, como no. Ahorita regreso, 10 minutos. Gracias, Charitín, gracias al contrario a ti. Muchas gracias. Ahorita nos vemos.